Recorte presupuestario anunciado por el ministro Sergio Massa en lo que tiene que ver con los recortes económicos para una economía que está necesitando, lógicamente, un respirador lo más pronto posible. El gobierno dispuso un recorte del presupuesto en salud, educación y otras áreas. También forma parte de la política de reducción del déficit fiscal implementada por el ministro de Economía, Sergio Massa. Con Alfredo Blanco, economista, vamos a hablar de este tema. Alfredo, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por estar, Alfredo. ¿Qué implica para aquellos que nos están mirando? Porque esto ha pasado también casi desapercibido con la situación de estos días del pedido de los fiscales contra Cristina Kirchner y demás. Al medio de esto estaba esta situación, ¿no?, del recorte presupuestario. ¿Qué indica y qué significa para las provincias y para la actividad cotidiana, Alfredo, este recorte? Bueno, esta es una decisión que forma parte de la idea que planteó el nuevo ministro de Economía de que había que tratar de ir hacia un camino de mayor equilibrio fiscal, así como se habla de reajustar las tarifas. En este caso, por una decisión administrativa, se ha reducido el gasto presupuestario nominal, afectando básicamente educación, salud, transferencia a las provincias. Son básicamente erogaciones de capital, es decir, que habrá inversiones que no se realizarán, transferencias que no se realizarán para compra de bienes de capital, etc. Pero, digamos, lo que muestra es el intento de tratar de reducir el gasto total para mejorar el perfil de las cuentas públicas. Mi opinión personal es que tanto el reajuste de tarifas, que más allá de que fue anunciado de una manera confusa y que sus efectos se irán viendo de manera escalonada, en realidad, aunque significa un aumento importante al suprimir subsidios, en realidad lo que sucede es que mientras eso se vaya produciendo, la inflación va a seguir, de manera tal que no va a haber una reducción significativa de los subsidios. Y respecto de estas decisiones de reducción del gasto, por ahora son reducciones que van a afectar a algunas actividades. Yo personalmente creo que las provincias de aquí en adelante van a enfrentar una discusión con el gobierno nacional por las transferencias, porque hay provincias, en particular provincias del norte, que dependen crucialmente de las transferencias del gobierno federal para poder funcionar, para poder pagar sueldos, etc. Pero diría que si uno lo mira desde el punto de vista del que representan dentro del déficit, dentro del producto, en realidad no van a reducir tan significativamente el déficit. Hasta ahora las medidas, diría yo, son bastante suaves de reducción de déficit, lo cual lo pone el gobierno en una situación complicada, pero vamos digamos, yo creo que vamos camino a un intento de hacer un ajuste un poco más fuerte, un poco más severo, por supuesto siempre y cuando eso tenga sustentabilidad política, porque uno de los problemas que tiene el gobierno es que dentro de la alianza de gobierno hay más de una mirada sobre el tema, ¿no? Estaba releyendo los ministerios, usted lo dijo, Alfredo, ¿no? Desarrollo productivo, territorial, educación, obras públicas, transporte, salud, el recorte. Y veía también la opinión de Julio Cobos respecto a la oposición en áreas sensibles, ¿no? Fundamentalmente salud, educación. Y dice, por ejemplo, no se ha tocado desarrollo social, ambiente, cultura, turismo y deportes. Lo que decía Cobos es qué mirada tiene el gobierno respecto a por qué recorta unas áreas sí y otras áreas no. Lo concreto es, ¿este recorte ayudará a paliar la situación? ¿El número es realmente importante para empezar a sanear la economía o no alcanza? No, yo creo que lo anunciado hasta ahora, compartiendo esto de que cuando uno mira qué es lo que se reduce, claro, lo que se refleja allí son las prioridades del gobierno. Si uno mira el número global, me parece que todavía no es muy significativo para pensar que efectivamente vamos camino al equilibrio fiscal. Me parece que todavía no estamos en eso, y es más, creo que el propio gobierno en su interior va a tener mucha resistencia
a esa reducción. Y los gobernadores seguramente le van a plantear al gobierno que hay ciertos gastos que no pueden suprimir, y bueno, habrá que ver cómo, digamos, cuál es la correlación de fuerza para ver qué es lo que en definitiva se reduce. También releía el aumento del crédito presupuestario de la Tesorería General de la Nación, ¿no? Sí, porque esta es una reducción de, digamos, el monto total de la reducción, hay que deducirle una parte que se ha aumentado otros créditos presupuestarios, claro, ¿cierto? Entonces queda un neto, que es lo que sería el neto de reducción presupuestaria, que digamos que no es una reducción del gasto ya, que es una reducción, digamos, de la autorización de gasto, ¿cierto? No quiere decir que eso se iba a gastar todo, lo que quiere decir es que se ha decidido no gastar una parte del crédito presupuestario. Allí, Alfredo, habrá un tema sensible con las provincias respecto a aquellos presupuestos ya en ejecución, ¿no? Porque muchos se preguntaban respecto a si eran los presupuestos ya en ejecución, los ejecutables. Bueno, allí habrá un tema sensible, provincia por provincia, usted lo ha dicho, puede ser una puerta de conflicto con los gobernadores, ¿no? De cara a un año próximo que tiene las elecciones como lo más importante. Sí, yo creo que la gran discusión va a venir cuando el gobierno presente el presupuesto correspondiente al año que viene. Los datos que hoy tenemos presupuestarios son los datos reconducidos del presupuesto del año pasado, porque no fue aprobado en su momento el presupuesto para 2022, y entonces, de acuerdo a la ley de administración financiera, se reconducen los créditos presupuestarios del año anterior. Pero va a haber una discusión muy importante sobre qué va a hacer el Estado en 2023, cuando dentro de algunas semanas el gobierno tenga que enviar al Parlamento el presupuesto 2023. Sí, allí estará la discusión seguramente. Alfredo, gracias como siempre por el tiempo y la posibilidad de hablar. Ha sido muy amable, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.